El juego maldito. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, era difícil encontrar a alguien que no estuviera constantemente conectado a algún dispositivo electrónico. Sin embargo, aquellos pocos que vivían sin la distracción de las pantallas eran los únicos que sobrevivieron al apocalipsis zombie que azotó al planeta. Todo comenzó con la llegada de un nuevo juego en línea, Zombie World. El juego prometía una experiencia de realidad virtual sin igual, con gráficos impresionantes y una jugabilidad demasiado realista. Lo que nadie sabía era que aquel juego contenía un virus informático capaz de infiltrarse en la mente de los jugadores, transformándolos en auténticos muertos vivientes una vez que cerraban la aplicación. A medida que más y más personas caían bajo el hechizo de Zombie World, la pandemia se extendía como un reguero de pólvora por todo el mundo. Aquellos que se habían convertido en zombies eran invencibles, poseían una fuerza sobrehumana y una sed insaciable de carne humana. Las ciudades se convirtieron en auténticos cementerios, con hordas de zombies vagando por las calles en busca de sus presas. Los pocos sobrevivientes que quedaban eran aquellos que nunca habían caído bajo el influjo del juego maldito. Eran personas que habían elegido vivir alejadas de la tecnología, prefiriendo la vida sencilla y tranquila en las zonas rurales. Ahora, se veían obligados a luchar por sus vidas, enfrentándose a un enemigo implacable y sediento de sangre. Entre los sobrevivientes se encontraba Camila, una joven campesina que había vivido toda su vida en una pequeña granja alejada de la civilización. Cuando el apocalipsis zombie llegó a su puerta, Camila se vio obligada a abandonar la seguridad de su hogar y adentrarse en un mundo en ruinas y poblado de criaturas infernales. Durante semanas, Camila viajó sola a través de tierras devastadas, evitando a los zombies y luchando por encontrar alimentos y refugio. En su camino, se encontró con otros sobrevivientes, personas que como ella habían logrado escapar del destino implacable que había caído sobre la humanidad. Un día, mientras buscaba alimentos en una ciudad abandonada, Camila descubrió una pista que podía llevarla al origen de la pandemia. En el centro de la ciudad, encontró un edificio en ruinas que parecía haber sido la sede de la empresa que había creado Zombie World. Decidida a encontrar respuestas, Camila se adentró en el edificio, enfrentándose a peligros desconocidos y a hordas de zombies sedientos de sangre. Finalmente, llegó a la sala de servidores, donde descubrió la terrible verdad detrás del juego maldito. En las pantallas parpadeantes, vio la imagen de un programador desquiciado que se regocijaba de su creación, un virus informático capaz de controlar las mentes de las personas y convertirlas en zombies. Con el corazón lleno de determinación, Camila destruyó los servidores, poniendo fin a la pandemia que había sumido al mundo en el caos. Sin embargo, sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. El programador desquiciado seguía ahí fuera, esperando su momento para volver a sembrar el caos. Camila se convirtió en una leyenda entre los sobrevivientes, la chica que había desafiado al juego maldito y había salvado al mundo de la perdición. Aunque la amenaza de los zombies seguía presente, ellos sabían que, mientras personas como Camila estuvieran dispuestas a luchar, la humanidad nunca se rendiría ante la oscuridad. Y así, en un mundo asolado por la tragedia y la desolación, la esperanza seguía viva, alimentando el fuego de la resistencia contra un enemigo que no descansaba. El juego maldito había sido derrotado,
pero su influencia seguiría siendo una sombra amenazante sobre un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Noche de terror, el apocalipsis zombie. En un futuro distópico, el mundo entero se veía sumido en el caos y la desolación. Una pandemia mundial había desatado el brote de un virus letal que convertía a los seres humanos en despiadadas criaturas sedientas de sangre y carne, los zombies. Esta terrible catástrofe había sido desencadenada por una feroz guerra entre países que había acabado en desastre, propagando la enfermedad a una velocidad imparable. Entre los pocos supervivientes de este apocalipsis se encontraba Alexander, un joven científico que había dedicado su vida a la investigación médica. Alexander había logrado encontrar una posible cura para el virus zombie, pero en medio del caos y la destrucción, sus investigaciones habían quedado interrumpidas. Ahora, su principal objetivo era sobrevivir a toda costa y completar su trabajo para salvar lo que quedaba de la humanidad. Las noches en este mundo post-apocalíptico eran el momento más peligroso. Los zombies eran más agresivos y letales en la oscuridad, lo que obligaba a los sobrevivientes a buscar refugio y esperar ansiosamente el amanecer. Las calles estaban desiertas, salpicadas de cadáveres y señales de destrucción. El sonido de los gemidos de los muertos vivientes resonaba en el aire, provocando un escalofrío en la columna de cualquier persona con vida. Alexander se había unido a un pequeño grupo de supervivientes que compartían su objetivo de encontrar una cura para la epidemia. Juntos, se enfrentaban a los peligros del mundo exterior, luchando contra hordas de zombies sedientos de sangre. Cada día era una batalla por la supervivencia, cada noche un desafío para mantenerse a salvo de las criaturas que acechaban en las sombras. Una noche, mientras el grupo se refugiaba en un edificio abandonado, Alexander tuvo una idea. Recordó los datos y pruebas que había recopilado antes de la pandemia, y se dio cuenta de que la cura podría estar al alcance de sus manos. Decidió arriesgarse y salir a buscar los componentes necesarios para el antídoto, sin importar los peligros que pudieran acechar en la oscuridad. Cubriéndose con un manto de sigilo, Alexander se aventuró en las calles desiertas, armado con su determinación y el conocimiento científico que lo había llevado hasta allí. Evitando cuidadosamente a los zombies que merodeaban a su alrededor, logró encontrar los ingredientes clave para la cura y regresó al refugio con éxito. Concentrado en su laboratorio improvisado, Alexander trabajó sin descanso para sintetizar la cura que podría salvar a la humanidad. El tiempo era escaso y cada segundo contaba, pero el joven científico no se detuvo hasta que finalmente logró completar la fórmula milagrosa. Los otros supervivientes observaban con esperanza y temor mientras Alexander administraba la cura a uno de los infectados en el grupo. Todos contuvieron el aliento, esperando el milagro que tanto ansiaban presenciar. Y, para asombro de todos, el efecto fue inmediato. El infectado recuperó la conciencia y sus signos vitales se estabilizaron. La noticia de la existencia de la cura se propagó rápidamente entre los sobrevivientes, despertando una chispa de esperanza en medio de la devastación. Gracias al sacrificio y la valentía de Alexander, finalmente se vislumbraba una luz al final del túnel en este oscuro apocalipsis zombie. Sin embargo, la batalla no había terminado. A medida que la noche caía sobre la ciudad, una nueva amenaza emergía de las sombras.
Una horda de zombis más grande y salvaje que cualquier otra que habían enfrentado antes se abalanzaba hacia ellos, sedientos de sangre y venganza. El grupo de supervivientes, liderado por Alexander, se preparó para la batalla final. Con la cura en una mano y las armas en la otra, se enfrentaron a la horripilante marea de zombis que se aproximaba. La noche estaba llena de terror y desesperación, pero también de coraje y determinación. En medio del caos y la violencia, Alexander se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su valiente lucha por la supervivencia y la salvación de la humanidad quedó grabada en la memoria de todos los que lo conocieron. Aunque el mundo seguía sumido en la oscuridad, la luz de la cura parecía brillar con fuerza, prometiendo un nuevo comienzo para aquellos que seguían adelante. Y así, la historia del joven científico que desafió al apocalipsis zombie para salvar a su especie se convirtió en una leyenda, recordada por generaciones venideras como un ejemplo de valentía y sacrificio en tiempos de desesperación. Y aunque las noches seguirían siendo peligrosas y aterradoras, la humanidad sabría que siempre habría una luz que guiaría su camino en la oscuridad. ¿El experimento de la salvación? En medio de un mundo devastado por un apocalipsis zombie, un joven científico llamado Alan se encontraba en su laboratorio tratando desesperadamente de encontrar una cura para la enfermedad que había consumido a la humanidad. Había visto cómo sus seres queridos se convertían en criaturas sedientas de sangre y había perdido la esperanza de encontrar una solución, pero su determinación por sobrevivir y salvar a los pocos humanos que quedaban lo mantenía en pie. Durante meses, Alan había estado experimentando con diferentes sustancias y compuestos en busca de una cura, pero todos sus intentos habían fracasado. La enfermedad se estaba propagando cada vez más rápido y el número de personas infectadas aumentaba a un ritmo alarmante. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse y seguía buscando una solución, aunque pareciera imposible. Una noche, mientras trabajaba en su laboratorio, Alan descubrió un nuevo compuesto que parecía tener efectos prometedores en las células infectadas. Emocionado por el descubrimiento, decidió probarlo en uno de los sobrevivientes que habían logrado refugiarse en su laboratorio. A medida que las horas pasaban, el sujeto comenzó a mostrar signos de mejoría y finalmente, después de días de espera ansiosa, se recuperó por completo. La noticia de la cura se extendió rápidamente entre los pocos humanos que quedaban en la ciudad y la esperanza renació en sus corazones. Alan se convirtió en un héroe para muchos y fue aclamado como el salvador de la humanidad. Sin embargo, su alegría fue efímera, ya que la enfermedad seguía propagándose fuera de los muros del laboratorio y la ciudad estaba cada vez más infestada de zombis. Decidido a encontrar una solución para detener la propagación de la enfermedad de una vez por todas, Alan se embarcó en una peligrosa misión para llegar a un laboratorio remoto donde creía que podía encontrar la clave para acabar con la epidemia. Atravesando calles llenas de peligrosas criaturas y enfrentándose a innumerables obstáculos, el joven científico avanzaba con determinación, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo de no rendirse. Finalmente, después de días de viaje, Alan llegó al laboratorio y comenzó a buscar desesperadamente la información que necesitaba. Encerrado en un mundo de caos y muerte, se sumergió en su trabajo, dedicando horas interminables a analizar muestras y pruebas en busca de una respuesta. Fue entonces cuando descubrió un archivo que cambiaría el rumbo de su vida y del mundo entero.
El documento revelaba que la enfermedad había sido creada en un experimento fallido de una corporación bioquímica y que la única manera de detenerla era utilizar un antídoto específico que solo podía ser sintetizado en un laboratorio secreto en las afueras de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, Alan se puso en marcha hacia su destino final, sabiendo que el tiempo estaba en su contra y que la batalla por la supervivencia de la humanidad se libraba en cada paso que daba. Después de un arduo viaje lleno de peligros y desafíos, Alan llegó al laboratorio y comenzó a trabajar en la creación del antídoto. Con cada minuto que pasaba, sentía la presión de la inminente amenaza zombie que se cernía sobre él, pero su determinación y su esperanza de salvar a los pocos humanos que quedaban lo mantenían en pie. Finalmente, después de horas de concentración y dedicación, Alan logró sintetizar el antídoto y se preparó para llevarlo de vuelta a la ciudad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de partir, una horda de zombis se abalanzó sobre él, amenazando con destruir toda esperanza de salvación. En medio de la batalla final entre la vida y la muerte, Alan luchó con todas sus fuerzas para proteger el antídoto y llevarlo de vuelta a la ciudad. Con valentía y determinación, logró resistir el embate de las criaturas y finalmente regresó al laboratorio, donde administró el antídoto a los pocos humanos que habían logrado sobrevivir. A medida que la cura se extendía por sus cuerpos, los infectados comenzaron a recuperarse y regresar a su estado humano. La ciudad, una vez llena de caos y desesperación, finalmente volvió a ser habitada por seres humanos que habían renacido gracias al sacrificio y la valentía de un joven científico que se negó a rendirse ante la adversidad. Así, la historia de Alan se convirtió en un legado que perduraría en la memoria de aquellos que habían presenciado el fin del mundo y el nacimiento de una nueva esperanza. Su valentía y su determinación para encontrar una solución en medio del caos y la destrucción inspiraron a muchos a nunca perder la fe en tiempos de crisis, recordándoles que siempre hay una luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. El objeto maldito que atrapó a la audiencia. Había una vez un joven llamado Lucas, un apasionado creador de contenido en Internet que se dedicaba a hacer vídeos donde compraba objetos aleatorios y los mostraba a su audiencia. Desde antigüedades hasta objetos misteriosos, Lucas disfrutaba de descubrir cosas nuevas y emocionar a sus seguidores con sus hallazgos. Sin embargo, un día todo cambiaría cuando se encontró con un objeto que traería consigo una maldición mortal. Un día, mientras exploraba una tienda de antigüedades en busca de su próximo hallazgo para compartir en su canal, Lucas descubrió un objeto peculiar, una máscara antigua con grabados enigmáticos y una aura oscura que lo intrigó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, decidió comprarla y llevarla a casa para mostrarla a su audiencia en su próximo vídeo. Al regresar a casa, Lucas comenzó a experimentar una extraña sensación de malestar cada vez que miraba la máscara. Sin embargo, decidió ignorar esas señales y se dispuso a grabar su vídeo como lo hacía habitualmente. Al iniciar la transmisión, su energía se sentía extraña, como si algo estuviera presente en la habitación junto a él. A medida que mostraba la máscara a la cámara, Lucas notó que su voz parecía distorsionarse y sus movimientos se volvían más torpes. Sin embargo, continuó con la grabación, sin darse cuenta de que la máscara estaba ejerciendo un poder oscuro sobre él. De repente, un escalofriante susurro se escuchó en la habitación, y la máscara comenzó a brillar con una luz malévola. En un instante, Lucas se vio envuelto en una oscuridad abrumadora,
incapaz de moverse o hablar. La máscara se adhirió a su rostro con una fuerza sobrenatural, transformándolo en una criatura irreconocible. La habitación se llenó de una presencia siniestra y la cámara continuó grabando, capturando la transformación aterradora de Lucas en un ser poseído por la maldición de la máscara. La audiencia de Lucas observaba con horror cómo el joven YouTube se convertía en una marioneta controlada por fuerzas malignas. Los comentarios en el chat se llenaron de preocupación y miedo, mientras intentaban entender lo que estaban presenciando. Algunos espectadores se vieron obligados a apartar la vista, sintiendo la oscuridad que emanaba de la pantalla. La transformación de Lucas estaba completa. Ahora, convertido en un ser oscuro y manipulado por la maldición de la máscara, comenzó a moverse de manera mecánica, sin control sobre su propio cuerpo. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural y su voz era un eco distorsionado de su antigua identidad. La transmisión en vivo continuaba, mostrando a la audiencia la tragedia que se desplegaba frente a sus ojos. Algunos espectadores sintieron una presencia inquietante en sus propias habitaciones, como si la maldición de la máscara se estuviera extendiendo a través de las pantallas y atrapando a quienes la observaban. Finalmente, la transmisión se cortó bruscamente, dejando a la audiencia en estado de shock y confusión. La historia de Lucas y la tragedia que lo había consumido se convirtió en un verdadero misterio en Internet, alimentando teorías y rumores sobre el poder oscuro que había poseído al joven YouTube. La maldición de la máscara siguió acechando a aquellos que se atrevían a mirarla, atrapando a la audiencia en un ciclo interminable de terror y desesperación. Lucas nunca más sería el mismo, convertido en un títere de la maldición que había sellado su destino para siempre. Y así, la leyenda de el objeto maldito que atrapó a la audiencia, continuó propagándose por la red, recordándoles a todos aquellos que se aventuraban en los rincones más oscuros de Internet que algunas cosas nunca deberían ser descubiertas.